El consentimiento condicionado es otro de los capítulos de nulidad que afectan a la integridad del consentimiento y responde a un fenómeno anómalo, ¿no? El supuesto de quien quiere casarse pero haciendo depender la eficacia de su voluntad y el resultado, quedar casado, quiere hacerlo depender del hecho de que se verifique un evento o circunstancia. Lo contempla el canon 1102 del Código del 83 en 3 párrafos. Por un lado, dice que no puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro, lo cual el legislador del 83 resuelve de esta manera, simplificando muchísimo una normativa que en el código anterior resultaba en gran parte compleja, como volveremos enseguida sobre esta cuestión. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. El segundo párrafo, el matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. Y el tercero, la condición de que trata el párrafo segundo, la condición de pasado o de presente, la que hago depender la eficacia del consentimiento no de un evento futuro, sino de un evento que ya se ha verificado, aunque para mí puede ser desconocido, ¿no? Si el hijo que llevas es mío, si lo es ya, para mí es desconocido, es incierto subjetivamente, aunque realmente es ya cierto. Será válido o no, según se verifique o no aquello que es objeto de la condición. Para que se ponga esta condición, dice el tercer párrafo, debe obtenerse la licencia del ordinario del lugar, para la condición de pasado o de presente. No así para la de futuro. Nos casamos si recibes la herencia, es algo que sucederá en el futuro, ¿no? La recibas o no es irrelevante. Si verdaderamente puse la condición, el matrimonio es nulo, porque no puede contraerse, no puede hacerse depender el consentimiento de un evento futuro. Al legislador canónico interesa la verdad sustancial más que la formal, interesa lo que realmente quieren los cónyuges. Uno podría pensar que el fenómeno del consentimiento condicionado es anómalo, y ciertamente lo es. Choca con la sinceridad, con la totalidad, con la entrega de los esposos incondicionada, choca que uno de los dos pueda querer casarse poniendo una condición. Pero puede ser que verdaderamente, en algún caso concreto, una persona realmente, en la verdad real, quiera casarse solo sí. Por eso al legislador una posible solución es decir, bueno, no me interesa si tú has puesto condiciones o no, es absolutamente irrelevante que pongas condiciones. El matrimonio es siempre válido, la condición nunca invalida. En ese caso el legislador estaría sustituyéndose, estaría decidiendo por mí. No, yo en realidad quiero casarme solo sí. A mí me interesa, como legislador, la verdad sustancial. No ignorar, no sustituir. Tú dijiste que querías casarte bajo condición, pero en realidad esta condición tuya la ignoro. No, al legislador le interesa tomar en serio la verdad sustancial. En la condición, la eficacia del consentimiento, como decíamos hace un momento, queda suspendida hasta que se verifique una circunstancia o un evento futuro. Nos casamos solo si, ¿no?, recibirás la herencia, que la eficacia queda suspendida hasta que se verifique la circunstancia. O bien, entiende rescindido el matrimonio en el caso de que se produzca un evento. Nos casamos, pero si, no sé, mientras vivamos en esta ciudad, si decides cambiar de ciudad, entonces no. En un caso, la condición se la llama suspensiva, en la otra resolutiva. En realidad, en los dos casos,
la actitud de quien pone la condición, sea suspensiva, sea resolutiva, realmente la persona está excluyendo la indisolubilidad del matrimonio en la sustancia. El itinerario por el que se llega puede ser diferente, pero que si yo pongo una condición de que considerarme casado solo sí, o considerarme casado hasta que, en los dos casos, en realidad estoy excluyendo la indisolubilidad del matrimonio. Por eso el legislador entiende que es quien pone esa condición, que es la condición propia, en sentido propio. Cuando se hace depender la eficacia de un evento futuro, en realidad estamos delante de un fenómeno que no es matrimonial, similar al de la simulación. Hay que distinguir la verdadera condición de otros supuestos a los que se les llama impropiamente condición, ¿no? Bueno, en el lenguaje común uno puede decir que me caso a condición de que, pero en realidad no es una verdadera condición, es un modo de hablar. Puede ser la causa, que es algo anterior, me caso porque tú compartes mis ideales, compartes mi fe. Es la causa por la que me caso, pero en realidad, aunque yo lo formule o piense o lo presente como una condición, pero en realidad no es una verdadera condición, es una causa. O un modo, ¿no? Un comportamiento que te impongo, que es independiente del consentimiento. Me caso y tú te comprometes a, pero que no necesariamente es el modo que se impone es una verdadera condición. O el prerequisito. Siempre he deseado formar una familia cristiana, puesto que tú posees esta cualidad, que de alguna manera es similar a la causa, es algo, el punto de partida, ¿no? El presupuesto por el que yo doy el consentimiento, pero que está fuera del consentimiento. La condición, decíamos, puede referirse a un hecho futuro o pasado. Solo la condición futura, cuando hago depender la eficacia del consentimiento de un evento futuro, solo en ese caso estamos ante una condición en sentido propio, porque es absolutamente incierto. Es incierto si sucederá e incierto cuándo sucederá. El legislador del 83, decíamos, considera nulo el matrimonio con condición propia, futura, mientras que la condición impropia, un evento presente o pasado, será válida o no en función de la verificación del hecho subjetivamente desconocido. En caso a condición de que el hijo que espera sea mío, si lo es o no, ya es real, para mí subjetivamente es desconocido, el matrimonio será válido o no. Cuando podré verificarlo, después del nacimiento, verificaré si el hijo era mío o no, si el matrimonio fue válido o no. A diferencia del Código del 17, como decía antes, en aquel código el legislador distinguía mucho según el tipo de condición, ¿no? Si se refería a una circunstancia necesaria, imposible, contra la sustancia del matrimonio. En algunos casos la admitía, en otros no, en algunos casos la daba por no puesta, en otros hacía nulo el matrimonio. El legislador actual, en lugar de sustituirse al contrayente, entiende que siempre que hay una condición futura, la legislación actual latino. La legislación actual entiende que siempre que haya condición futura, en realidad hay una voluntad que no es verdaderamente matrimonial, similar a la del consentimiento simulado. En el Código de las Iglesias, Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, el legislador, Código del año 1990, optó por una solución, si cabe, más radical. No admite ningún tipo de condición, ni futura, como el Código latino, ni tampoco pasado o presente, que en cambio sí que admite el legislador latino. Hay una subespecie de la condición, es la llamada condición potestativa. La condición potestativa, que es aquella en la que se hace depender la eficacia del consentimiento de un evento futuro en el que el realizarse del evento depende en gran parte de la voluntad del otro. Por ejemplo, los ejemplos clásicos. Me caso a condición de que dejes de fumar. Me caso a condición de que dejes esta actitud tuya. Me caso a condición de que
de que dejes la droga. Depende en gran parte de la voluntad del otro. Esta condición potestativa que no está ajena a la voluntad de uno de los contrayentes, la doctrina discute o distingue si es una condición de futuro o si es una condición de presente. Si se la considera condición de futuro, el hecho de que yo ponga la condición, por el solo hecho de que la ponga, ya invalida el matrimonio, si es verdadera condición. Si se entiende que es condición de presente, invalidará o no según se verifique o no en el momento de casarme. ¿Cómo distinguir si es condición de futuro o si es condición de presente? Por decirlo de un modo muy resumido, la doctrina lo reconduce o lo contempla desde este punto de vista. Quien pone la condición, hay que atender a la voluntad de quien pone la condición. Si lo que yo pretendo es que verdaderamente nunca más fumes, o nunca más bebas, nunca más manifiestes tu dependencia, o si lo que yo pretendo es que tú te comprometas sinceramente. En el primer caso, la condición sería de futuro e invalidaría el matrimonio. En el segundo sería de presente y sería válido o no en función de la sinceridad del compromiso del otro. La prueba, cuando es un tipo de condición u otro, dependerá de cómo se ha vivido el matrimonio. Si después de celebrado el matrimonio, quien puso esta condición se contentaba con la sinceridad del empeño del otro y le animaba y comprendía unos pequeños retrocesos porque entendía que era sincero en su empeño, o bien consideró fracasado el proyecto y entró en crisis el matrimonio a la primera falta del compromiso al que había llegado el otro contrayente. En el primer caso, si me basta tu sinceridad, el matrimonio es válido si el empeño del otro es sincero. En el segundo, matrimonio siempre nulo, independientemente del empeño sincero del otro contrayente. En la prueba de la condición, además de este criterio, que suele llamar la jurisprudencia el criterio de la reacción, el criterium reactionis, ¿no? Como he reaccionado en cuanto he verificado cómo se ha comportado la otra persona, o si se ha verificado o no el evento. Un elemento también importante es la duda. Si yo, cuando me casé, tenía una cierta duda, al principio, cuando formulé esta voluntad, o esta intención, esta condición, si yo tenía una cierta duda, si en ningún momento nunca he tenido ninguna duda en el modo de formular una condición, siempre hay una duda. Si yo nunca dudé, difícilmente puedo decir que puse una condición. Pongo una condición porque dudo, pienso que puede que no sea como yo deseo, como yo preveo, y precisamente la jurisprudencia entiende que tiene que haber siempre, por lo menos inicialmente, un cierto estado de duda, que junto a la reacción forman, ¿no?, como los elementos sobre los que se basa la prueba. La duda, la importancia que se da a la circunstancia y la reacción del sujeto que puso la condición.